la pantalla con ustedes. Primero voy a buscar. Perfecto, una consulta. Sí. ¿Sí? Viste que, nada, según el calendario, hoy se suponía que la serie 3 la teníamos que terminar directamente. Sí, lo vamos a hacer el viernes. El viernes la vamos a terminar. Y para el parcial, no sé si todas las series tienen ejercicios o hay algunas que son solo teóricas y no. Va a ser así como con problemas. Igual tenemos un día que vamos a hacer un repaso general. Sí, el 12 Pero de mayo dicen. sí, hay series que por ahí no llevan tanto tiempo y otras que llevan mucho más. Esta, la 2, es una de las que más tiempo lleva. Para colmo, empezamos siempre tarde, porque nosotros tendríamos que empezar la clase de problemas a las 18 horas y nunca podemos empezar a las 18. Así que es como que eso se nos fue atrasando, pero ya lo vamos a recuperar. No te hagas problema. No, era para preguntar nada más. No, todo se va a explicar en clase. Bárbara. Bueno, vamos a compartir ahora. Tiene esta cara con la serie 2, todos. Y le puse a Bob Esponja porque en aire húmedo no podía hacer recordar que en aire húmedo el agua, como en una esponja, puede entrar, quedarse adentro, puede salir de la esponja, pero la esponja siempre está. Lo mismo le pasa al aire húmedo. El aire húmedo puede incorporar agua, puede perder agua, pero el aire siempre está. El aire es invariante la cantidad de masa de aire seco, digamos, pero de agua cambia. Por eso todas las propiedades para el aire húmedo están expresadas por kilogramo de aire seco. Entonces, de esta manera, con este dibujito, parece pavo, pero se van a acordar todos de eso cuando hablemos de aire húmedo, que las propiedades son función únicamente, está toda expresada por kilogramos de aire seco. La clase pasada vimos el problema 8, y en el problema 8 no lo pudimos terminar. ¿Se acuerdan que yo les estuve contando que teníamos un recipiente cerrado, que lo teníamos que se enfriaba, que nos pedían la temperatura de rocío, que ni siquiera la pudimos, si mal no recuerdan, ni la pudimos buscar, porque nos queda muy poquito tiempo? Entonces, acá como para repaso, estábamos en un punto inicial que tenía una presión de 0,1985, la habíamos calculado, buscando la temperatura que se encontraba el aire húmedo en el comienzo, que era 120 grados, le buscamos la presión de vapor de saturación a 120 grados. Ustedes no ven mi cursor, ¿no? La flechita, esta sí. No. Sí, ¿se ve? esta sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, eso lo multiplicábamos por 0,10, que era el phi, y hallábamos la presión de vapor, que es 0,1985, que es este punto. Entonces, a 120 grados, estamos con esto es el TS el TB del agua, en este punto inicial, aquí, estamos en el estado del agua en ese instante. Pero después enfriamos, y como enfriamos, baja la temperatura y el volumen se va a mantener constante por ser un sistema cerrado. No nos queda otra, que siempre vamos a volumen específico constante. Después nos preguntaban la temperatura de rocío. Yo les decía, no tiene nada que ver la temperatura de rocío en este problema, porque la temperatura de rocío se saca a presión de vapor constante. O sea, con esta presión de vapor leo cuando llego a la saturación. Y voy a la tabla, busco el valor de 0,1985 más o menos, la temperatura de saturación da 60 grados. Entonces acá la representé. Esto no lo habíamos hecho en la clase pasada, quedó sin hacer. Ustedes después lo verifican. Le puse aproximadamente, porque no es exacto, porque es un valor que seguramente en la tabla no lo encuentren, pero bueno, si lo interpolamos, llegamos a un valor cercano a 60. Luego, ese era un punto para contestar el inciso B, nada más, que no tenía nada que ver con el problema. O sea que conocer la temperatura de rocío a mí me sirve también como un parámetro más para saber el estado del aire húmedo. Porque yo sabiendo la temperatura de rocío y la temperatura del aire, fíjense, estos dos valores cuando se cruzan,
¿sí? Como tiene la misma presión de vapor, llegamos al punto inicial. Pero en este problema estábamos enfriando a volumen específico constante y nos pedían cuál es la cantidad de agua condensada y la temperatura en que comienza la condensación. Cuando llegamos acá es donde comienza la condensación, o cuando con la línea tocamos el borde de la campana. En esa condición, ¿sí? ¿Cómo sabemos nosotros cuál es la temperatura de condensación? Y tenemos que ir con el volumen específico constante. Entonces, nosotros de alguna manera necesitamos hallar cuál es este valor de volumen específico. ¿Cuál es ese valor? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la tabla a 120 grados y esta presión, que es aproximadamente 0,2 bar, si ustedes me pueden leer cuánto vale el volumen específico. A ver si me pueden decir, si lo encuentran, o saben dónde está. O sea, buscar la presión 0,2 bares. Yo mientras tanto, anoten 0,2 bares, ¿sí? Y 120 grados Celsius, tendría el mismo volumen específico. Yo necesito encontrarlo. Yo voy a dejar de compartir y voy a buscar la tabla. Así la vemos entre todos. Perdón, ¿con qué tabla hay que La buscarlo? tabla de agua. Con pero de agua saturada, digo. Sí. Ah, está bien, ok. Sobrecalentado, perdón, porque estamos 120 grados y la presión 0,2. Ahora sí, genial, entonces. ¿Sí? Bueno, estoy buscando la tabla, a ver dónde está. Ahora sí. Bueno, tenemos la tabla, nos dicen que estamos sobrecalentados, página 15, me voy para allá, no sé si han encontrado ustedes. Puede ser que no esté igual, justo 0,2. Está Bueno, 0,35. entonces acá la encontraron ustedes. Tenemos un problema, porque nosotros tenemos que buscar, voy a escribirlo acá, 0, ¿me lo recuerdan ustedes si lo tienen a mano? 0,2 bar y 120 grados. Bueno, 0,2 bar aproximadamente y 120 grados Celsius. Entonces, lo de 120 grados Celsius venimos bien, pero la presión que tenemos no está la que necesitamos. O sea, tendríamos que interpolar. Se puede hacer eso, se puede interpolar, pero bueno, está como un poco complicado porque hay bastante diferencia de presión entre 0,06 y 0,35. Bueno, si ustedes quieren, podemos hacer la interpolación, si se animan a buscar. Yo no sé si puedo escribir acá, no. Acá, entonces sería para 0,06 bares, nos da 30,219, y para 0,35 bar, nos da 5,163, o sea, hay bastante diferencia también en los volúmenes, y nosotros necesitamos 0,2 bar X. Hagan este triángulo que yo les enseñé, a ver si pueden aproximadamente, porque esto sí que es aproximado, ¿no? Ver cuál es ese volumen específico. La clase pasada lo habíamos hecho distinto, ¿no? No lo llegamos a hacer.
Profe, ¿puedes repetir más o menos así rápido cómo es que se hace ese triángulo? Ah, sí, si lo dibujo acá arriba no pasa nada, ¿no? Entonces, uno se hace pone acá, qué sé yo, 006 bar, me parece que me comí un 6, 02 y 035. Entonces, acá vendría a venir el volumen. Para 006 bar, voy a borrar esto. Acá Macarena está escribiendo por el chat, que lo habíamos Sí, hablado en la clase pasada. sí, lo expliqué, pero lo quiero explicar de otra manera también. Y con 035, ay, acá puse 30. Entonces, en este triángulo rectángulo, puedo comparar la altura del chiquito, que es x menos 5,163, sobre la altura del grande, que es 30,218 menos 5,163. Y acá la base del chiquito, 0,35. ¿Se ve lo que escribo, no? 0,2. Sí, Y sí. la otra es 0,35 menos 0,06. Bueno, a ver cuánto da ese volumen. ¿Cuánto da? ¿Esta cuenta cuánto es? Me dio 18,12, pero ahí en el chat pusieron otro valor. Entonces, no sé. ¿Y cuánto pusieron? Yo lo busqué el valor con la aplicación y me dio 9,2. Y resulta que ¿cuánto da? ¿Esta cuenta? 18. Sí, pero no hay algo raro No, ahí. capaz hice mal. No, a mí No, todo me dio pero 18,2. ¿te da 18? Lo raro es que nosotros estamos interpolando. Vos me decís, a ver si nos ponemos de acuerdo, este 9,2 lo sacaste con la aplicación del celular. No sé quién fue, porque no pude Yo, ver. Mariana. Ariana. Este número, si está bien, lo sacaron haciendo una interpolación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tanta diferencia? No hay, pero no me cierra la interpolación, porque no se supone que tiene que ser, la X no tiene que estar, ay, espera, no, estoy confundida, no, un segundo. La, la altura de chiquito, la altura de grandote, la base de chiquito, la base de grandote. Si está bien la cuenta,
Loa, ¿vos lo pudiste sacar? ¿Te da 18? No me da 15,53 a mí. Ah, no te da 18, te da 15. Sí. A vos no, siempre Ahora te lo vuelvo a da. hacer. ¿Cuánto da Ahora lo vuelvo a esto? hacer igual. Ay, Dios. Aguanta, aguanta. Yo no tengo la calculadora, no, y tengo el celular, pero me molesta para escribir con eso. Si me pueden ayudar, Anita o Bernarda, a ver cuánto da esta interpolación. Ahí lo estoy haciendo, a ver qué pasa. A ver. Voy a tratar de acomodar un poco esto, que hay tantas cosas. Ahí me dio 17,12. ¿Cuánto te dio? 18,12. Ah, bueno, entonces tenía razón, Ariana. Ahora, fíjense, ¿por qué Ariana me dijo el resultado del celular era 9,2. 12. ¿A quién le hacemos caso? La aplicación. Esto es interpolación, esto es celular. ¿A quién le hacemos caso? No, obviamente a la interpolación. Hay que confiar en Obviamente la no. tecnología. Porque nosotros estamos haciendo algo que no sé si está tan bien. Porque yo les decía, no solamente hay mucho salto de presión, sino también uno observa que hay mucho salto de volumen. Es muy distinto. Estamos pensando que hay una relación lineal entre las dos presiones con los volúmenes, y por ahí no es lineal esta relación. Entonces, cuando uno hace la interpolación, acá es justo el ejemplo que podemos hacer, puede pasar que pasen estas cosas, ¿no? Que los valores no sean tan buenos, porque esta tabla no tiene tantos datos, tiene muy pocos datos en la parte de sobrecalentado. Bueno, justo caímos en la zona de niebla, digamos, la zona peor de todas, porque eh, evidentemente no hay una relación lineal entre estos valores. El celular tiene la tabla incorporada, así que está bien, es 9,12. Pero les voy a contar otra cosa. Cuando pasan estas cosas, nosotros o sea, cuando vamos a trabajar en clase, para los parciales no vamos a poner cosas que sean ambiguas y que los confundan, para nada, pero viene bien para que ustedes vean el ejemplo de cosas que suelen pasar. Ahora vamos a ir a... Se me ocurrió, si nosotros le dijimos las presiones son muy bajas, entonces al agua le podemos dar la situación de que se puede comportar como un gas ideal. Entonces, si eso vale, en el estado inicial, en este estado, podríamos hallar la ecuación de los gases ideales y verificar el volumen. Y cuando hacemos esas cuentas, ya con la interpolación ya les di bastante, nos da, que fue lo que hice el otro día, nos da el volumen, que es 9,1 metros cúbicos sobre kilo, que es similar al de la aplicación y muy diferente al que hallaron en la interpolación. Entonces, este volumen es 9,1 metro cúbico sobre kilo, o 9,18, creo que le había dado en la aplicación Ariana. Ahora, el punto final, donde la temperatura llega a lo más bajo posible, que se enfría a 22, dijimos que una vez que llega la condensación se separa en dos fases. Una fase el agua está como vapor y en la otra está precipitada, soportando el peso del aire y soportando el peso del líquido. Y en estas condiciones es como si tuviéramos un título, ¿no? Entonces yo hice esta evolución de color rojo, a ver si puedo mostrarle acá, de color rojo, para decir, hipotéticamente podríamos pensarlo como que podríamos hallar un título. Entonces, hallemos ese título, ¿sí? Buscando los valores de B', o sea, de B de líquido y B de vapor, hallemos el título en F, en el estado F. Veo que el chat está como loco, cualquier cosa me avisan, porque me cuesta mucho abrir tantas pantallas, es como que me termino perdiendo.
Perdón, Edith, lo que había que hacer ahora es calcular el título, dijiste, El título en F, sí, vamos a hacerlo, buscar en la tabla, ¿sí? De saturación, 22 grados, sacar el volumen del líquido, volumen del vapor. Si me ayudan, podemos ponerlo por acá, a 22 grados Celsius, el volumen del líquido, el volumen del vapor, son... Una pregunta, profe. Sí. O sea, ahora ya sabemos que estamos a 22 grados. Sí. Digamos, ¿seguimos trabajando a la misma presión? No, no. O podemos tomar como No, que no, por ese estamos en el punto mismo pasa. volumen específico. Claro, estamos en el mismo volumen, pero digamos, para calcular, La presión va a ser otra. Fíjate que usamos los acá datos pasa de una esa isobara, ¿no? ¿ves? Acá hay una isobara. Claro, buenísimo. Claro, claro. O sea, vamos a la tabla también de sobrecalentado, entonces, No, o ya de saturación. 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 Claro, porque ya estamos condensando, buenísimo. Sí. A 22 grados. Y saquemos después el título. El volumen del líquido era 1,003 por 10 a la menos 6. Bueno, ¿alguien más le dio 0,18? ¿El título? Sí. Sí, me dio 0,18. Buenísimo. Bueno, ahora que tenemos todo esto, vamos a escribir, a conocer la cantidad de agua condensada. Tenemos dos maneras para poder sacarlo. Una de las maneras es que uno conoce la masa de agua que había al principio, ¿no? Multiplicamos por 1 menos el título y sabemos la masa de que condensó. ¿Cómo sabemos la cantidad de masa de agua que había al principio? El volumen del... Bien, No sé, el basta volumen tener una vasija o... sobre el volumen específico. El volumen es un dato, que era 35 metros cúbicos. Y el volumen específico fue ese que hicimos tanto trabajo, nos dio el 9,1. Entonces, esta es la masa de agua total, masa de agua total. Para saber la masa condensada, va a ser 1 menos el título por la masa de agua total. Esta es una manera. Tres coma 16 kilos. ¿Cuánto? 3,16. ¿Kilogramos? Sí. ¿Lo condensado? Yo no tengo los resultados. Por favor, todos. Sí, a mí también, 3,85. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo de otra manera, como Igual, hicimos la clase pasada. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es acá, en este punto, que es el punto real, verdaderamente, calcular el omega final, con la ecuación 0,622, presión de vapor, presión total, menos presión de vapor.
En realidad, acá, en vez de presión total menos presión de vapor, podríamos poner presión de aire. ¿Cómo? Me perdí la Acá, Ah, presión y la total no la vi. es Genial, poner sí, la sí. presión de aire. Esto es una manera. Entonces, para sacar esto, ¿por qué le puse la presión de aire en vez de presión total menos presión de vapor? Porque nosotros al enfriarlo, cambia la presión, no es la más, la que teníamos al comienzo, 1,5 bares, va a ser otra. Entonces, hay que tener en cuenta que si podríamos llegar a sacar la presión parcial del aire, sí, la podríamos poner acá. Y la de vapor es bastante fácil porque es la de saturación a 22 grados, o sea que esta parte la conocemos. Y la del aire, ¿qué idea podríamos llegar a plantear para sacar la presión del aire? Antes teníamos la presión de vapor cuando la temperatura era, digamos, inicial y teníamos tita, ¿no? Entonces la despejamos de Perfecto, ahí. Y excelente. O sea, vamos a trabajar con una ecuación donde solamente pensemos en el aire. Entonces, presión del aire en estado 1, temperatura 1, es igual a presión del aire en el estado 2, temperatura 2. ¿Mm? Porque el volumen es el mismo. Es la segunda ley de Charles Gay-Lussac. La temperatura siempre en Kelvin, ¿no? Bueno, una vez que sacamos la presión del aire 2, sacamos omega final. Les pido esos dos calculitos. primero igual tenemos que sacar la aire 1 con el dato de tita, ¿o no? Eh, Y recién ahí podemos despejar no, esa no, no. ecuación. Ah, sí, pero fíjate que ya la sabemos, porque 1,5 bares le tengo que restar 0,20 bares. O sea, es 1,3 bares la presión del aire parcial. Ya sabemos ese ¿Puedes dato. calcularlo otra vez eso? Pero fíjate, la presión total inicial es 1,5 bares y 0,2 bares ocupa el vapor. O sea, el aire ocupa 1,3 bares. Ah, claro. Entonces, esta ya sabemos que es 1,3. Esta sabemos que es 120, bueno, por supuesto, más 273. Esta es 22 más 273, y esta es la que no sabemos cuánto vale, que la vamos a meter en esta ecuación. Les estoy mostrando dos alternativas para sacar lo mismo. ¿Cuál es la nueva presión parcial del aire? 2,4. 2,4. Y ahora ese valor me sirve para calcular el omega final. Me dio 3, no, 6,85 por eso a menos 3. Y el omega inicial, no sé si lo sacamos en algún momento, deberíamos sacarlo.
Sí, No lo sé habíamos si, sacado. Era ¿cuánto es? 0,095. 0,095. Bueno, entonces, ¿cuánto precipitó? La resta de los dos. El inicial menos el final, y el resultado se multiplica por la cantidad de aire seco que le habíamos calculado, y no me acuerdo dónde lo anotamos, la masa de aire seco. No la sacamos, me parece. No sé si la sacamos el otro día. Entonces, la masa de condensado también se puede calcular como la masa de aire multiplicado omega inicial menos omega final, como sacamos acá. Y la masa de aire la tendríamos que sacar con la ecuación de los gases, sencillamente. Por ahí lo hicimos la clase pasada. Profe, Sí, a mí me dio otra presión, pero como para saber si está bien o qué onda. el Tendría que 1,3, esperar un número este valor mayor. este valor, Sí, ese, tendría que y esperar un número. teniendo una temperatura más baja, eh, tendría que tener una presión más baja, ¿no? ¿Cuánto dio la presión? 2,2. A mí tampoco me dio 2,2. 0,97 medio. Sí, me da Entonces es muy razonable que 0,97. la presión sea más baja. Sí, porque si Y la Ana, temperatura es más baja, la presión es más baja. y Ana también puso por el chat que ella Bueno, le dio entonces acá hay que cambiar. ¿Dónde? El omega final. porque la presión 2 nos dio, bueno, 0,96 o 0,97 según cómo redondees. Entonces hay que calcular el omega. Final, recalcular. Sí, sí, me acabo de dar cuenta que me confundí. Ay, Ari, confiamos en vos y así nos pasa. Bueno, pero es que todos tenemos que hacer las cuentas, porque esto también es parte del aprendizaje. Sí, es que no llegué a hacerla y confié. Claro. No, pero es que todos nos tenemos que esperar y así se aprende, equivocándose, haciendo entre todos. Por más que se vea el video, después no es lo mismo. Ustedes están haciendo un esfuerzo mucho más grande y que es mucho más valioso, hacerlo por ustedes mismos. No se tarda más, se aprovecha el tiempo. ¿Y acá cuánto da? Entonces, el omega final, corregido. Qué silencio, se fueron, estoy sola. Veo que hay algo que escribieron ahí, Me ¿no? dio 0,02 aproximadamente. ¿Así? 0,017 si no, pero bueno. Bueno, a ver, esperemos que otro más lo resuelva. Sí, ahora me dio eso. Bueno, entonces, nos faltaría para sacarlo de esta manera, que fue la que aprendimos la clase pasada. Esta manera es muy fácil, digamos, salvo que uno se equivoque en la cuenta, como nos pasó recién, esa prueba de balas, ¿no? Porque es bastante fácil. Esta por ahí hay que razonar un poquito más de esta otra manera, pero en esta es bastante intuitiva. Nos falta la masa de aire, entonces nos tenemos que plantar acá otra vez, en este recipiente, tenemos que decir, bueno, si esto es el volumen conocido, la temperatura conocida, la presión parcial del aire conocida, sacar la masa de aire, que esa sería invariante. Claro, y habría que también, yo ya hice el cálculo de la masa de agua, restando los omegas. Me dio 0,078. Restaste los omegas, pero hay que multiplicar por la masa de Claro, aire. claro, sí. ¿Ya está el resultado? No, debería dar cerca de 3.
La masa del aire seco no era 40,4 kilos. A ver, entonces masa de condensado es 5,40 la masa de aire por la diferencia de omega que recién alguien me lo dijo, 0,75. ¿Por Y qué esto debería, 5,40? es la masa de aire, me dijeron. No, 40,4 habíamos calculado la clase pasada. ¿Cuánto? 40,4. Ah, nada que ver, entendí mal yo. 40,4. Cualquier cosa. Ahí. Por 0,075 debería dar 3, por favor. Da ¿Qué están 3,03. buscando ahí? ¿Eh? Ah, eso, me perdí. ¿Cómo están calculando la masa del aire entonces? La ecuación de lo que hace en el estado inicial. Ah, claro, claro, está bien, está bien. Y sacamos la masa de aire. Que igual la teníamos que sacar, así que por eso ya de paso aprovechamos y ya lo tenemos el valor. Entonces, ¿cuánto era exactamente? 3, me quedó ahí en la duda. 3,03 Ah, bueno. ¿Ves? kilogramos. No es igual de las dos maneras, pero el más parecido es este. No, pero si El usás, valor más o exacto. sea, si no redondeas tanto los números, te da casi lo mismo. Ah, bueno. Bueno, listo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil? La que ustedes crean que es más fácil, ¿sí? Siempre y cuando tenga un razonamiento correcto, no hay ningún inconveniente. Vamos a la última, la D, el calor cedido en el proceso. Y este es un sistema cerrado. Y en un sistema cerrado, el primer principio de la termodinámica me dice, delta U es igual a Q menos trabajo. Como no tenemos trabajo, porque es un sistema que se está enfriando nada más, el volumen es constante, entonces solamente me queda delta U igual a Q. Y para resolver este tipo de problemas separo la masa de aire con la masa de agua. Entonces voy a tener el delta U del aire y el delta U del agua, igual a Q. Y entonces, como se trata de aire, Unice los mató toda la primera clase con las ecuaciones del delta U del aire. Masa de aire, CB del aire, temperatura final menos temperatura inicial, perfecto. Más, cuando se trata de agua, ya no sirven estas ecuaciones, ¿sí? Tengo que trabajar con la tabla. Entonces voy a poner masa de agua, U final menos U inicial del agua. Entonces, esta parte de la del aire parecería fácil, porque el CB del aire, creo que lo deben decir por ahí, creo que es 0,72 kilojoule, kilogramo Kelvin. La temperatura final era 22 grados Celsius, la temperatura inicial era 120. La masa de aire recién la sacaron ustedes y me dijeron que era 40,4. Por eso se las hice calcular, así ya teníamos esta parte resuelta. Y me dirán ustedes cuánto da esta parte. Recuerden que acá no hace falta pasar las unidades, directamente tengo una diferencia de temperatura en Celsius o una diferencia de temperaturas en Kelvin, se puede cancelar porque este Kelvin viene de una diferencia de temperaturas. Me dio menos 2856,30. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Fíjate Ok. que es negativo, es lógico, porque se está enfriando. Vamos a ver la parte del agua. Acá voy a tener que poner la cantidad de agua total. Entonces me voy a fijar a ver si la habíamos hallado en algún momento. Creo que ustedes sí tienen el valor porque acá lo pusimos. Yo no lo noté. 3,84 kilos. No es lo que condensó, ¿no? La total.
La total. Sí, perfecto. Entonces, ese ya está. Bueno, voy a escribirlo acá, sí. O final, lo voy a tener que sacar de tabla con el título, que el título ya lo habíamos visto, nos daba 0,18. Saco el U final, leyendo el U' y el U2', saco el U final. Luego, el U inicial, la temperatura era 120 grados Celsius y la presión 0,2 bares. Que habíamos encontrado que teníamos un grave problema ahí, porque cuando lo hacíamos con la aplicación del celular, nos funcionaba bien el volumen específico, cuando lo hacíamos con la ecuación de los gases, también, pero cuando usábamos la tabla, que es la que tenemos ahí en presente, no coincidía bien el valor, así que estábamos complicados. Cuando eso pasa, les voy a dar un secreto. Vamos a decir que el U, en este caso, va a ser aproximadamente el U de saturación del vapor a 120 grados Celsius. O sea, el U del vapor saturado a la misma temperatura. Y no estoy mintiendo, ¿eh? Después lo vamos a comprobar personalmente que es así. Perdón, profe, lo último que dijiste, Que que cuando yo pasa consideramos, que, como en este caso, cuando se acuerdan que usamos la de los gases, nos dio bien, usamos el celular, nos dio bien, pero la tabla tenía mucha diferencia de valores. Entonces, cuando eso pasa, puedo decir que el U es aproximadamente el U de saturación a la misma temperatura. El U del vapor saturado a la misma temperatura. Entonces necesitamos que saquen el U final y el U inicial y así cerramos la cuentita. Estoy confundida de cómo sacar el final. Tendríamos que hacer. El U final tenés que buscar en la tabla a 22 grados Celsius el U' y el U2', o sea, el U del vapor y el U del líquido, y con el título sacar el U. Porque nos encontrábamos como una mezcla bifásica. ¿Algún dato? el U final me dio 416,4, pero sinceramente dudo de ese valor, así que si alguien Bueno, confirma. buscamos. ¿Y el último? El Para el, inicial, perdón, el inicial. eso te quería consultar, para el inicial directamente con la tabla, tipo saco 120, claro, eso el que valor. anotaste ahí y nada más se diría ese valor. Sí.
De la energía interna en el estado final, a mí, con el celular, que debería darles a usted, da un distinto, 508. A mí me dio 508. Ah, El, A mí ese. también me dio 508. 508,73. Y ahora miramos el U inicial. ¿Y qué datos usaron para sacar el U final? Porque El U final buscas en la tabla Usamos a 22 grados Ah. Celsius y 2000. lees U' y U2'. sí, eso, pero A ver, así de la muestra. 2405,7 sí, a mí me dio el U del líquido y 92,32 el del... No. Sí, y no, el anterior que te dije, el grande es el del gas y el chiquito es el del líquido. Sí. 2405,7. El 10 a la menos 3, ¿lo contaste? Ah, ahí está. ¿Vieron? Porque hay que hacer las cosas por uno mismo. Porque ¿Cómo Pero dice la si yo no menos sé el volumen. Pero eso es en el Pero si volumen. te habías el 10 a la menos 3, te puede fallar. Pero no estamos Pero con... Lo de por 10 a la menos 3 no era cuando solo tenemos volumen. el, Es verdad. el volumen puede ser. específico del líquido saturado. No, este es Eso. el U, perdón, me equivoqué. Este es el U. Claro, está bien. No sé de dónde salió el error entonces. Bueno, esta parte, ¿cuánto nos da? La parte del agua, ¿cuánto es la energía? 508,6 menos 2522 por 3,84. ¿Se fueron todos? No. Espera, profe, yo todavía me quedé pensando cómo el tema de la UI, dijimos que sacamos un promedio entonces entre los dos valores, porque eso es tipo la tabla de sobrecalentados, ¿o no? O ¿En dónde quieres sacar un promedio? ¿Estás hablando de U final o de U inicial? No, la inicial. Que Inicial, no, teníamos vos tenés 0,2 que hacer bares. así. U es igual a U del líquido más X, U del vapor menos U del líquido. Claro, y esas U las saco de Lees 22 grados, hay dos la tabla del tablas. equilibrio líquido-vapor. Claro, la que entras por temperatura y está de una. Está bien. Por ahí Está estás bien, entrando por la presión. Pensé que era que también. No, es que pensé que era que teníamos que sacarla con la del sobrecalentado. Lo está preguntando por U inicial, no por U final, profe. Claro, la inicial que estábamos a 120 grados. Estás a 120 grados y lees el vapor saturado. Claro, y digamos, no estaba a 0,2 bares. ¿Cómo hacíamos redondo? O sea, No, porque no va a ser esta presión. No va a poder ser esta presión. No la vas a encontrar si no lo teníamos en tabla. Entonces hacemos esta aproximación. Lees a 120 grados el valor. Y la presión, no, la presión es 0,2 bares. No cambia. Vos tenés, ahora se lo muestro en un esquema. ¿Sí? Y de paso aprovecho para contarles más secretos de la tabla. Esta cuenta me falta, así ya la cerramos y nos vamos a otra cosa. Menos 7.758. 758. ¿Así? Menos 7.758,99. 7.758.
¿Esta? ¿Así todos le dio? El tema es que yo usé la de la tabla directamente y en la tabla estaba un poco distinto. No sé, capaz puede ser algo distinto. Apenas. La cuenta que tenemos que hacer es esta, 508 menos 2528 por 3,84. ¿Cuánto da? Menos 7.754. Bueno, entonces quiere decir que Inferior. este valor está bien. Ahora, fíjense, miren esto, mucha atención. Miren lo que gastamos de energía para enfriar ese aire y miren lo que gastamos de energía para enfriar ese vapor. Muchísimo más gastamos de energía para enfriar el vapor, vapor de agua, que para enfriar el aire. A pesar de que teníamos 40,4 kilos de agua y 40,4 kilos de aire y 3,84, están acá los valores. Es una gran reflexión. ¿No? Con 40,4 kilos de aire, gasto para enfriarlo de 120 grados a 22, 2.856 kilojoules. Pero solamente 3,84 kilos de agua para enfriarla desde 120 grados y 0,2 bares hasta 22 grados, 7.754. Y eso sucede porque el agua necesita mucha más energía para enfriarse porque condensa. La condensación es un estado energético muy, muy grande, una pérdida de energía muy, muy grande. Por eso esta campana, ¿no? De acá hasta acá, es toda la energía que le tengo que entregar, y cuanto más baja es la temperatura, mayor es la energía. Y si voy desde el vapor hacia el líquido, cuanto más baja es la temperatura, mayor es la energía que tengo que entregar. Bueno, sigamos, voy a guardar esto. Les quería, voy a abrir una hoja, porque les dije, les voy a contar lo del agua. Entonces, a veces uno no tiene todos los datos de las tablas, porque tiene una tabla chica, que tiene pocos datos y necesita más. Entonces, una de las alternativas, por ejemplo, voy a dibujar un diagrama donde esté presión-volumen, también podría haber hecho temperatura-volumen. Entonces uno tiene un estado como el que teníamos recién, un estado que tiene como una temperatura, ¿sí? Ese punto que yo puse, ese estado, tiene una temperatura y una presión, está en estado de vapor sobrecalentado, ¿no? Acá tengo una temperatura y una presión, ¿sí? Ahora, si yo quiero, por ahí es mejor disculpen, voy a ponerlo en el diagrama que tenga las temperaturas para no confundirlos, que veníamos hablando de temperatura, volumen. Ahí está. Entonces voy a dibujar las isobaras. Perdone, disculpen por haber. Yo tengo una determinada temperatura y estoy en este punto, vamos a decir acá, que tiene una presión que es distinta a la presión de vapor de saturación, que le corresponde a esta temperatura. A esta temperatura le corresponde una presión de vapor de saturación. Tengo una presión más baja. Entonces yo
En la tabla no encontraba el valor del U en estas condiciones. No lo sé. El U no lo sé. En estas condiciones no lo encuentro en tabla, pero lo puedo aproximar como el U del vapor saturado a la misma temperatura. O sea, en este caso puedo hacer la aproximación, que es el U del vapor saturado a la misma temperatura. Pero la presión sigue siendo la misma y la temperatura sigue siendo la misma. Esto es un artilugio que hago, ¿sí?, para poder compensar. Ustedes tenían 120 grados y 0,2 bares y no sabíamos el valor de U. Entonces les dije, busquen el U del vapor saturado a 120 grados, ustedes me lo dictaron, y me dijeron que era 2528. Y ahora con el celular, ¿quién tenía la aplicación del celular? Busquemos a 120 grados y 0,2 bares, ¿cuál es el verdadero valor de luz? 2724,61. 2724,6. O sea, está bien, son distintos, no son exactamente, por eso es una aproximación, pero es una buena alternativa como para cuando nos pasan estas cosas para tener valores que necesitamos. Eso con el vapor, o sea, cuando yo no tengo el valor de vapor sobrecalentado a una determinada temperatura y presión, el U del vapor sobrecalentado a una determinada es aproximadamente igual al U de saturación a la misma temperatura, no a la misma presión, a la misma temperatura. Profe, Muy torcido esto. acá yo le estoy dando energía o el sistema está dando energía. Acá, en este problema, el sistema se está enfriando, o sea, el medio se está calentando y el sistema se está enfriando, está perdiendo energía. Ah, está bien. Sí. Bueno, podemos charlar un poquito ahora sobre el diagrama ciclométrico. El diagrama ciclométrico se inventó para facilitarnos la vida a todos los que hacemos cálculos con aire húmedo. Ese es el único objetivo. Y todo diagrama ciclométrico está pensado cuando la presión es una atmósfera, salvo que se indique el caso contrario, pero la mayoría es para una atmósfera porque es las condiciones atmosféricas. Entonces a alguien se le ocurrió poner en un eje de abscisas la temperatura y en ordenadas al omega, que era la humedad absoluta, kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire seco. Entonces esa persona trazó lo que sería la humedad de saturación. Obviamente es bastante fácil de sacar, porque si uno conoce el omega de saturación, para cada temperatura, solo necesita buscar la presión de vapor de saturación, la presión total ya estaba definida como una atmósfera, entonces para cada temperatura saca un omega de saturación. Y entonces puede unir con esta línea violeta que ya muestro acá, que cuando llegamos al 100% de saturación, estamos ahí, porque justamente ese es el bordecito de la campana y puedo hallar en cada uno de los puntos. Ahora, si yo tomo este segmento, que tiene el valor de 30 grados, vamos a poner acá, voy a aumentar un poquito para que se vea más, de 30 grados, y lo divido en dos partes iguales. Y ahora tomo este de 15 y lo divido en dos partes iguales, y este de 5 en dos partes iguales, y este de acá, qué sé yo, en dos partes iguales. Puedo unir esos puntos en una isolínea, y entonces este phi será ¿de quién? Del 50%. Y así se sacan todos los phi, ¿no? No lo voy a hacer porque mi pulso ya nada más, pobrecito. Todos los phi que ustedes van a leer. Vamos a un diagrama real. En un diagrama real, entonces acá
tengo este es el omega, dice, ustedes me están viendo la flechita ahí, dice humedad, kilogramo de vapor por kilogramo de aire seco. Acá dice temperatura de bulbo seco, que es la temperatura que ustedes están midiendo, la temperatura común y corriente, la que se mide con un termómetro. Entonces, está esta línea, el bordecito de la campana del diagrama, que es al 100%, acá pueden ver que dice 90, el máximo es el 100%, y así están todas las líneas de humedad relativa constante, 20%, 10%, 20%, 30, 40, 50, 60. ¿Se acuerdan que cuando empezamos este tema, yo les había dado el ejemplo de este personaje que estaba a 23 grados Celsius con un phi del 50%, ¿no? Y entonces habíamos calculado, esta es la misma filmina que vimos antes, el omega. Creo que la hicimos con la habitación que yo les propuse que fuese la habitación de ustedes, 25 grados, 75% de humedad relativa y 100 kilopascales. Y les dije, bueno, con la habitación de ustedes, ¿cuál es el omega? Y ustedes sacamos la cuenta y da 0,015,3 kilogramos de vapor sobre kilo de aire seco. Miren ahora qué fácil es mirar sin hacer casi nada de cuentas. 25 grados, acá volví a anotar, una atmósfera 75%. Entonces 25 grados, llego al 75% y me voy al eje de la humedad absoluta y la leo 0,015. El mismo número que habíamos hecho sacando cuentas. Esto es una felicidad total. No les veo la cara de felicidad total. Porque todo ese trabajo que nos dio hacer tanta cuenta que buscar en tabla, que lo simplificó de una manera fantástica, pero con una condición, que tenía que ser la presión total, 100 kilopascales, una atmósfera, o 101,3, como lo quieran decir. Si no es esa presión, no vale nada todo lo que hicimos. Tenemos que sí o sí ir a la tabla, sacar las cuentas y todo lo que aprendimos. Perfecto, una consulta Sí. antes de que pasemos Sí. a otra cosa. Sí. Vos acá en la tabla entraste por abajo con 25 grados. Sí, y chocás mira, 70 tenés, pero 80 también, pero 75 no. Entonces uno más o menos se imagina la mitad de los dos segmentos. Y ahí exactamente, tampoco porque mi pulso está medio, pero ahí ustedes con una regla lo pueden ver con mayor exactitud que yo. Claro, tengo que entrar después de costado, tipo está... Entramos por abajo y nos vamos para allá. Sí, y después listo, gracias. Ahora no, sí. de nada, perfecto. Yo tengo una duda sobre el diagrama. ¿Cómo vemos la temperatura de un húmedo? Porque no entiendo Bueno, espera. Por ahora vamos entendiendo esto, hasta ahí. Sí. Después les cuento todo el verso del curvo húmedo, cómo es eso. Por ahí vamos. Entonces, vamos a hacer este problema, lo vamos a hacer, digamos, en forma explicado, y después lo vamos a ir al diagrama porque por suerte tenemos la presión atmosférica. Así podemos saber de qué manera nos resultó más fácil. Dice, el aire encerrado en una cámara de refrigeración, cuyo volumen es 0,88 metros cúbicos, se utiliza para almacenar frutas que se encuentran inicialmente a 101,3 kilopascales, entonces vale el diagrama usarlo, 25 grados Celsius y el phi de 40%. Cuando se pone en marcha el equipo de refrigeración, el aire se enfría a fin de alcanzar las condiciones óptimas de almacenamiento. 5 grados Celsius y 90% de humedad relativa. Calcule la masa de aire seco encerrada en la cámara en las condiciones iniciales y finales, considerando que la presión es constante. O sea, otra vez seguimos con 101,3 kilopascales. Entonces hay que calcular la masa de aire seco. Entonces, lo primero que planteamos cuando tenemos esto es calcular el omega inicial, el omega final.
saquen las cuentas, tenemos que ir a la tabla, sacar la presión de vapor de saturación. Inténtenlo hacerlo solos, sin que yo se los muestre cómo era. ¿Algún omega inicial? ¿Está? A mí me dio No, 2,02. No pude escucharte, perdón. ¿Cuánto? Me dio 2, Ah, 2. ay Dios, 0,02. 0,02. Igual que alguien más chequee, por favor. Sí. ¿Alguien más? Están buscando los datos. sí, espera. Vamos a esperar. Sí, me dio lo mismo a mí. Perfecto. Y el estado final, ¿cuánto da la humedad absoluta? Me dio 0,0054. ¿Así? Sí, así. Bueno, entonces para saber la masa de aire seco, ¿qué tenemos que saber en el estado inicial? Tenemos la cámara que tiene 0,88 eh, metros cuadrados, la masa de aire, R, T, el peso molecular del aire, la presión parcial del aire, sacamos la masa del aire. En la condición inicial.
¿puede ser que dé 1,04? Al comienzo, Sí, al comienzo. sí, es un poco bajo, pero puede ser. Igual por las dudas que alguien más lo haga por tema unidades. Sí, no es que siempre tienen que hacer. Peso molecular 18 pusiste, 29, perdón. Sí, 29 usé. Sí. Bueno, y hay que hacer lo mismo para saber la masa de aire seco al final, con la misma ecuación, pero ahora cambia la presión del aire. Al final es otra y cambia la temperatura también. Pero el volumen sigue siendo el mismo. A mí también me dio 1,04. Perfecto. Entonces vamos para adelante. Calculamos la de estado 2 La ahora. del aire seco al final. Genial. Profe, Sí. yo no encontré los valores al principio para calcular W, el PBI. Eso no. Se saca a 25 grados la presión de vapor de saturación. Y de ese valor lo multiplicas por 0,4, que es te va a dar la presión de vapor. ¿Está bien? En la tabla que es líquido vapor, ¿o no? Sí, de la saturación. Vos entrás por 25 grados, lees la presión de vapor y ese resultado lo multiplicás por 0,4 porque vos tenés el phi del 40%. En este caso, vas a 5 grados, sacas la presión de vapor de saturación y el resultado lo multiplicas por 0,9. Gracias. No, de nada. Me dio 1,12 kilogramos, ¿puede ser? 1,12 kilogramos. Me dio igual a vos. Y entonces pregunta, calcule la masa de aire seco encerrada en la cámara inicial y final, considerando que la presión es constante que la atmósfera. Ya la contestamos, esas son las respuestas. La pregunta B, determine si es necesario acondicionar el contenido de humedad del aire antes de ingresar a la cámara. Para saber el contenido de humedad necesitamos saber cuánta humedad hay al comienzo y al final. O sea, la masa de agua inicial va a ser 0,02 kilogramos de agua, kilogramos de aire seco, por 1,04 kilogramos de aire seco. Igual no están entendiendo la pregunta de la B. ¿Cómo acondicionar el Nosotros, contenido de humedad? claro, porque cuando estás tenés una cámara que tiene 0,88 metros cúbicos. Vos en esa cámara estás con unas condiciones que son evidentemente las condiciones del aire, atmosférico. Empieza a funcionar el equipo de refrigeración, se enfría a 5 grados, pero la humedad relativa del aire seguramente no termine en el 90% que vos querés. Vas a tener que agregarle agua. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuánto agua tenemos? Tendríamos que fijarnos qué humedad relativa tenemos a 5 grados Claro. y ver, digamos, esa diferencia de humedad. Buenísimo. Bueno, no la humedad relativa, sino la cantidad de agua que tenés. ¿Cuánto tenés al comienzo y después cuánto necesitas para que tus vegetales se mantengan, tus frutas se mantengan bien? Este problema lo tomamos en un parcial. ¿Cuánto da este valor 0,02 por 1,04? 0,0. 0,021. Bueno. Ahora sí, esto es el kilo de agua en forma de vapor, que está acá adentro. Ahora vamos a hacer lo mismo para en el final. 0,0054. 6.
6 por 10 a la menos 3. O sea, 0,006. ¿Cuánto? 0,006 kilogramos. 6. Sí, Entonces, sí. ¿hay que sacar agua o hay que agregarle agua? Sacar o no. Hay que sacar agua de el aire inicial. Tenemos que acondicionarlo antes de poder de ponerlo en la cámara de refrigeración. Le tenemos que sacar agua. Perdón, profe. Porque si no, lo que va a pasar es que se nos condensa agua en las frutas y eso es lo que va a hacer una podredumbre. ¿Te quedaste pensando, Coti? Sí, no, porque no me queda claro cómo con los datos que calculamos, yo sé Nosotros, que tengo que sacar agua del aire inicial. vos vas a entrar con aire que tiene las condiciones esas de 40%, no sé cuál era, 25 grados, creo que era, y lo vas a poner en, ese aire va a entrar en la cámara, va a cerrarse esto, de alguna manera, ¿sí? Están las frutas, pero vos acá, cuando eso suceda, vos querés que haya de agua 0,06, o sea, la humedad relativa sea el 90% y la cantidad de agua acá es 0,006 kilos. Pero vos, el aire tenía más cantidad de agua, así que antes de meterlo lo tenés que acondicionar, porque si no al enfriarse va a condensar arriba de las frutas. En vez de ayudarte a conservarlo, lo que va a pasar es que tus frutas se van a podrir. Genial, ahora sí ahí entendí. Gracias, profe. No, de nada. Ahora lo que me gustaría, se lo voy a borrar porque es que veamos cómo sacar estos valores con el ciclométrico. Así que busquen su ciclométrico. Van a entrar con 25 grados y el phi de 40 y verificar que da 0,02. Y después con 5 grados y el phi de 90 y verificar que da 0,054. Este es el ciclométrico que ustedes deberían buscar. Acá yo les puse los valores. Y entonces 25 grados y 40%, buscamos, leemos y me da 0,008, según lo que yo leo ahí. Un poco más alto que el que ustedes encontraron. Claro, sí. Y después, a 5 grados y 90%, encuentro 0,0005. O sea, 5 por 10 a la menos 4. Ahí los... Edith, ¿Sí? ¿Qué pasó? a ver, sí, según los cálculos que tengo hechos, me dan estos valores que marcas en el ciclométrico, no me coinciden con los de las chicas. Así que debe ser que acá hay algo mal en uno de estos dos. Algún decimal Sí, puede ser. en el omega, capaz que tiene pocos decimales. A mí el omega no me dijo eso. El omega es 0,008. El omega 1, sí, es 8,2 por 10 a la menos 3. Y el omega 2 es 4,5 por 10 a la menos 3. O sea, casi 5. Y acá, Pero, perdón, ¿qué datos usaste para eso? Porque no, nada, me dan muy distinto. bueno, entonces la presión de vapor a 25 grados da, ¿Cuánto les da la presión de vapor a 25? La de tabla, 0,3169.
No puedo, por favor, repetís. 0,03169. Claro, esa es la presión de vapor de saturación, pero tenían que pero ahora tener hay que en multiplicar cuenta, por claro, 0,4. por 0,4. Y abajo también hay que dividir por, o sea, Y lo acá que lo dé mismo. ese número. Y es lo mismo, sí. Sí, Ah, claro, Me claro. comí lo de multiplicar por 0,4 y por Sí, 0,9. y eso que lo dije muchas veces, ¿eh? No, sí, ya sé, pero me lo comí. Pero no sos la Yo única que estaba está dando haciendo acá los las valores. cuentas, Coti. No, ya sé, pero no sé, es como que me olvidé que no estábamos en saturación. Gente, todo el mundo se olvidó de multiplicar por 0,4. Y con Pero 0,9 pero también. Entonces, abajo por Fernanda 0,9, también, el no valor que entendí. tiene a 5 grados de presión, no sé cuál es, ahora te lo digo. dale, La presión, o sea, 0,9 por 0,00872, que es el valor de tabla, te da 7,85 por 10 a la menos 3. bueno. Y entonces, la masa de aire seco está mal también. Profe, Sí, está todo mal. sin dar el omega. Ay, no sé. ¿Tenés la masa de aire seco, Bernarda? En 1 es 1,02. Bueno, estaba bien, entonces, bueno, entre todo, y después este multiplicado por 8 por 10 a la menos 3 da 8 por 10 a la menos 3. Y esta, ¿cuánto te da la masa de aire seco final? A ver, 1,095. Y esto va a estar multiplicado por 4,5 por 10 a la menos 3 y da Ay, espera. Y la del 3,4. denominador igual no se multiplica, ¿o no? Por 0,9 y 0,4. La presión de vapor del denominador. ¿O Sí, sí, sí? arriba y abajo va Sí, 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 sí. 7,8. 4,5 por 1,09. Bueno, ahí está. Ahora sí. Lo que estábamos hablando era que ustedes verificaran, y ahí nos dimos cuenta que estaba todo mal, que tenían que coincidir con estos valores y coinciden, ¿no? Ahora sí coinciden. Porque si estaba mal, no podemos comparar. Bueno, les pido la última partecita, así vamos haciendo el problema 10. En el problema 10 otra vez tenemos que ir con el ciclométrico y nos dan la humedad absoluta del aire, 50% y 60 grados de temperatura. Entonces acá
Uy, justo puse este que no tengo porque llega hasta 55, no me di cuenta. Voy a aprovechar y lo voy a cambiar. Voy a poner uno que me llegue hasta... Ahí está. Tenemos que la humedad absoluta del aire, tenemos que sacarlo. Hay dos ciclométricos, ustedes pueden encontrar dos, uno que tiene temperaturas más bajas y otro más altas. Como la temperatura es 60, el otro no me servía. Entonces ahora busco 60 grados, acá está, y trato de encontrar la humedad relativa del 50%, que acá tengo 40, acá tengo 50, tengo que ir bastante más arriba. Llegué acá. Y yo leo ahí 0,062 kilogramos de vapor sobre kilogramo de aire seco. Es bastante sencillo. Igual, profe, con este gráfico es aproximado cuando te cae entre dos valores. Pero vos sabés que entre todo el error es casi despreciable. No, es bastante exacto. Hay Ok. cierto error cuando uno mira, porque las líneas puede llegar a confundir, más en este que se ven tantas líneas, que después les voy contando que son todas ellas, pero son bastante exactos. Bueno, ¿puedo seguir entonces? ¿Esto se entendió? Les quiero contar lo de la temperatura de polvo húmedo. Y acá les voy a pedir especial atención a todos. Yo tengo dos termómetros. Como ustedes pueden ver, este termómetro voy a ver si puedo ponerlo grande. Ahí, de modo presentación. Tengo dos termómetros. Un termómetro que es de bulbo seco, que es el termómetro común y corriente, que está en el aire, y un termómetro cuyo bulbo lo mojo con agua, le pongo un paño húmedo y siempre hay agua aquí, en el bulbo. Por eso se llama temperatura de bulbo húmedo, porque la temperatura que da el termómetro cuyo bulbo contiene el paño con agua, esa temperatura se denomina temperatura de bulbo húmedo. O sea, sencillamente, la temperatura de bulbo húmedo es aquella cuyo termómetro tiene un paño con agua que lo está recubriendo. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, resulta que si yo en el aire, esto en la antigüedad venía una madera con un termómetro, con el otro termómetro, y este termómetro venía con un paño, una gasa, con una mechita, y de alguna manera un hilito colgando con un tarrito que tenía agua. Entonces siempre esto estaba, en todo momento, siempre humedecido. Y esto estaba ajustado en una madera, y esa madera se colgaba como un cuadrito. Esto se llama ciclómetro. Nos permite medir la humedad relativa, el FI. O sea, este equipito nos permite medir la humedad relativa. En la antigüedad era así, hoy se hace de otras maneras, es electrónico, pero el principio es exactamente el mismo. Bueno, voy a borrar mi ciclómetro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como yo tengo un termómetro que tiene el paño húmedo, entonces la condición del aire, el aire que está rodeando acá, a los dos termómetros, la condición del aire es distinta en el aire en sí y en los alrededores de este
termómetro que tiene el pañito de agua acá. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué tenemos más? Tenemos más agua, tenemos más vapor que acá en el seno del aire. En el bordecito del termómetro humedecido, del bulbo humedecido, tenemos más vapor. Digamos que tenemos una concentración de vapor de agua más alta acá y más baja acá. Entonces, cuando algo tiene más concentración de un lado que del otro, tiende a ir del lugar de más concentración a menos concentración. O sea, va a tender el vapor salir de acá e irse al lugar, al seno del aire que lo está rodeando, que tiene mucho menos vapor. ¿Sí? Un fenómeno de difusión. Entonces, como el vapor que está en el borde se va a ir hacia el bulbo, hacia el seno del aire, va a tener que vaporizarse agua que estaba en estado líquido para ocupar su lugar. Y como tenemos en cantidad para vaporizar, porque tenemos un tachito que siempre tiene agua líquida, entonces cada vez, ¿sí?, la molécula que se va de acá y se va al aire, se recupera porque se vaporiza en el digamos, en el límite del bulbo. Entonces, cuando algo vaporiza, necesita energía para vaporizarse, porque yo les había contado toda la energía que representaba el esfuerzo de vaporizar o condensar o vaporizar el agua, era muy grande. Entonces necesita energía. ¿Y de dónde la va a sacar la energía? ¿De dónde puede? La va a sacar del paño, del agüita que está acá líquida, del termómetro, de donde sea. Entonces esta temperatura empieza a bajar. Cuando algo se vaporiza, baja la temperatura. Entonces, simultáneamente el aire tenía una temperatura, pero el termómetro y sus alrededores tienen una temperatura que es mucho más baja, que esta temperatura que está acá es más baja que la del aire que está midiendo. Entonces, a la vez que hay un flujo digamos, de calor, que va a pasar de la temperatura más alta a la temperatura fría, de manera tal que esta temperatura de bulbo húmedo va a llegar a un momento que se estabiliza. Entonces, cuando el aire está al 100%, los dos termómetros tienen la misma temperatura. O sea, en el momento que está 100% de humedad relativa, es como si el ambiente y el bulbito con el paño tienen lo mismo, entonces obviamente los dos miden lo mismo, el mismo valor de temperatura. La de bulbo húmedo y la de bulbo seco valen lo mismo. Ahora, cuando el ambiente es totalmente seco, ¿sí?, cuando el ambiente está totalmente seco, entonces va a haber una diferencia de temperaturas enorme entre los dos bulbos. Y cada vez que el ambiente, o sea, cada vez que haya más agua, estas dos temperaturas se tienden a asimilar. O sea, si la temperatura de bulbo seco, cuando tengo el 100% de humedad relativa, es igual a la temperatura de bulbo húmedo. Cuando la temperatura de bulbo seco tengo una humedad relativa distinta, phi distinto, de 100, es distinta a las dos temperaturas. Son diferentes. Entonces, este proceso, mira si puedo volver a ver si puedo, ya, la posibilidad. Este proceso es lo que se denomina enfriamiento evaporativo y tiene muchísimas aplicaciones que capaz que ustedes las vieron pero no se acuerdan. Es el motivo por el que los piecitos del bebé, ¿no?, siempre están fríos. ¿Por qué? El bebé lo que hace es transpira a través de los pies. En este lugar es donde vaporiza. Y cuando se vaporiza, el agua sale de aquí, ¿sí?, baja la temperatura. Es como si tuviéramos, pues, la temperatura de bulbo húmedo, ¿no?, del piecito del bebé. Entonces, por eso nos sentimos frío, porque es el lugar donde vaporizan. La lengua de los perros, que está siempre húmeda, también está más fría, porque también vaporiza.
Eh, no sé si ustedes lo conocen, esta heladera que se llama heladera africana, consiste en dos recipientes de cerámica que están separados con arena húmeda. Esto es arena húmeda. Ay, se me fue. Esto es arena húmeda. Y aquí dentro se pueden conservar los alimentos, porque ¿qué va a pasar? También vamos a tener en esta zona, como es una zona que siempre está humedecida, va a bajar la temperatura porque se está vaporizando y se van a enfriar los alimentos. En, en África, las humedades relativas son muy bajas, tenemos temperaturas muy altas y humedades relativas muy bajas. Entonces, cuando la humedad relativa es muy baja, uno aprovecha para humedecer y que baje la temperatura de bulbo húmedo, entonces esto se puede dar en estas condiciones. Si uno quiere hacer una heladera africana en Buenos Aires, lo que va a pasar, como la humedad relativa y la temperatura, las dos son muy altas, que esto se va a pudrir absolutamente todo porque no puede bajar demasiado la temperatura. Ese es el efecto también que tiene las botellas en los restaurantes, ¿no? Que están bien frías, que le ponen un paño frío, ¿sí? ¿Para qué? Para que alcance la temperatura de bulbo húmedo y se baje la temperatura y se mantenga más frío al momento de servir. También ustedes habrán conocido o habrán visto unos equipitos que no son aires acondicionados, sino se llaman enfriadores o sí, enfriadores, que lo que hacen, justamente adentro uno le pone agua, es un ventilador que uno pone agua y lo que está haciendo es impregnar el aire con agua, y entonces en esa manera alcanzamos la temperatura de bulbo húmedo, que siempre es menor que la temperatura de bulbo seco y uno se siente más confortable. Ahora, este equipito, si lo compramos en Buenos Aires, no sirve para nada, porque la humedad relativa son altísimas, pero si yo me voy a Mendoza, sí me puede dar un efecto. Cuanto más alta sea la humedad relativa, menos efecto tiene esto de la vaporización. Y así como estos ejemplos que les estoy mostrando ahora, hay miles. Y estas torres que ustedes habrán visto en algunas películas, son torres de enfriamiento de plantas de energía nuclear, tienen esta forma parabólica, lo que son tubos directamente donde se va a pasar aire con acá, y se rocía agua, y estas torres lo que hacen es enfriar el aire, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Y enfriar el agua también. Se recupera el agua después. Hay todo el tiempo que si uno se pone a pensar, ¿no? Se utiliza lo que se llama el enfriamiento evaporativo para llegar a la temperatura de bulbo húmedo. Esos días enormes de calor, tan agobiantes de verano, uno tira un balde de agua y se siente más cómodo cuando está afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura alcanza la temperatura de bulbo húmedo. Es un efecto momentáneo hasta que se evapora toda el agua. Esa es la explicación. Voy a ver si puedo volver a la presentación, que así seguimos con los problemas. Ay. Acá tenemos. Entonces, tenemos que sacar la temperatura de bulbo húmedo del aire, que está con un FI del 50% y una temperatura del 60 grados Celsius. Otra vez me pasó que copié discúlpenme, este diagrama no me sirve. Tengo que poner este. Ahora sí. Entonces, nosotros tenemos la temperatura de 60 grados, estoy acá. Si quieren lo van siguiendo conmigo.
Y tengo que llegar al phi del 50%. Acá llegué al phi del 50%. La temperatura de bulbo húmedo la voy a leer, ¿sí? Llegando a la saturación, porque habíamos dicho que la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Correspondía al aire totalmente saturado de agua. Por eso, acá si ustedes se fijan, lo voy a marcar y después lo borro. En esta zona dice temperatura de bulbo húmedo. ¿Lo ven? Sí. ¿Y cómo se va a unir esta línea amarilla con este puntito rojo que yo marqué? A través de una isoentálpica. Esta línea cruzada que aparecen acá, estas líneas, marqué 2, 3, son todas cruzadas, son líneas de entalpía constante. Y si entonces yo voy a tener que unir este punto con la línea amarilla acá. Y acá leo la temperatura, 45, 46, 47 grados Celsius. Esa sería la temperatura de bulbo húmedo, ¿no? Temperatura de, o sea, quiere decir que yo este aire, si le tiro agua fría, bueno, le tiro agua líquida, mejor dicho, le tiro agua líquida, se va a enfriar hasta 47 grados. No más. Eso es una manera de verlo, lo vemos acá. Pero también se puede seguir hacia abajo, en forma vertical, medio se me torció, pero lo debería leer acá, 47 también. Bueno, sí, se torció bastante. Ahí está. Igual no terminé de entender cómo sabés que esa es la línea entálpica para que lo tenés que unir. Ah, bueno, es un poquito más complicado de decir, supuestamente deberían haberlo explicado en la teoría, pero resulta que hay una relación lineal entre la entalpía y la temperatura, ¿sí? Entonces, y esa relación es la que se está mostrando acá. No, sí, pero vos, digamos, viniste desde la temperatura de bulbo seco, Yo llegué a este puntito, subiste hasta, tengo que llegar claro, hasta la línea amarilla. ¿Y cómo me voy a ir? Siempre siguiendo las isotálpicas. De hecho, yo puedo decir que la entalpía del punto negro que yo marqué acá es 235, 36 podrá ser. claro, 200, pero ¿cómo sabes que tenés que ir a esa isoentálpica y no a otra? porque es la única que pasa por ese punto. No, entonces hay algo que no estoy entendiendo. Mirá, por acá yo te marqué muchas isoentálpicas, muchas, Sí. y puedo seguir marcando, pero la única que pasa por ese es esta. Hagamos otro. No se ve si estás marcando, yo no lo veo. Claro, ya entendí. Ponés la regla en diagonal una vez que marcaste el punto. Claro, tenés Pero que si yo seguir. sigo, por ejemplo, sigo para arriba, por ejemplo, no se cruza la siguiente. Pero no podés isoentálpica seguir ahí para arriba, también. porque vos tenés que llegar hasta 50% de humedad relativa. Ah, ahí está, claro, Por eso ahí te está. corta ahí. ¿Estamos? Claro, Podés no lo avanzar estaba más. viendo. El punto está bien Claro. definido. Es un punto bien definido. Bueno, vamos a hacer otro. Y yo me quedé una duda de eso. Sí. ¿Cómo sabes que es 47 grados? Ah, porque fíjate, mira, acá tenés 45 grados. Y 46, 47, 48, 49, 50 es esta. Creo que va de 5 en 5. O sea, lo lees ahí en la parte amarilla. Sí, que marcó y si la no, persona. más para abajo, ¿sí? Y la lees también así, hacia abajo. La línea me quedó un poco torcida.
pero bueno, vamos al otro. Bueno, a ver, ustedes, tenemos que hallar la humedad relativa del aire a 75 grados y con una temperatura de bulbo húmedo de 45. O sea, lo único que sabemos que en el bordecito, uy, ¿qué le pasó? Se me fue, voy a tener que salir y volver a entrar. En el bordecito es la temperatura de bulbo húmedo. A ver. Ahí está. Bueno, Me dio entonces cuenta. vamos al bordecito. Sabemos que el bordecito, ¿sí?, es la temperatura de bulbo húmedo. Nosotros tenemos de bulbo húmedo 45. Entonces voy a marcar 45. 40, 41, 42, 43, 44, acá está. Acá está la temperatura de bulbo húmedo de 45. Tiene esta isentálpica, ¿no? ¿Sí? Que equivale a, si uno lo quiere leer, 215 kilojoules sobre kilogramo, o sea, la entalpía es 215 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Siempre se expresa por kilogramo de aire seco. Acuérdense de la esponja, ¿no? Y ahora tenemos que ver cómo choca ese punto con la temperatura del aire de 75 grados. Entonces ahora me imagino, acá está 75, voy hacia arriba, y tengo que cortar a la isentálpica. Entonces acá hallé mi punto. Y la humedad relativa es el 20%. Si nos piden más datos, podemos hasta leerle la humedad absoluta, 0,052. ¿Sí? Claro, genial. Pasamos al otro. Acá me dicen que tengo que hallar la temperatura de rocío del aire que se encuentra a 55 grados y un phi del 30%. Entonces acá voy a buscar 55 grados, el phi se me está torciendo, pero el phi del 50%, no, del 30%, ¿me fui de largo o no? Llegué justo acá. Este es mi punto. Bueno, la temperatura de bulbo húmedo ya la sabemos sacar, pero no nos piden eso. 36 grados. Quiere decir que yo lo puedo enfriar a este aire hasta 36 grados. Así como está si le tiro agua líquida. ¿Sí? Pero me piden la temperatura de rocío. ¿Se acuerdan qué era la temperatura de rocío? Era la temperatura que teníamos cuando saturaba, pero a presión constante. Y esa saturación a presión constante representa a omega constante. Temperatura de rocío es la saturación a omega constante. Entonces el omega, que era este, si voy a omega constante, voy así y saturo. Entonces la temperatura la leo ahí directamente, acá, 32 grados Celsius. Quiere decir, si yo tengo en Mendoza, yo estoy a 55 grados y 30% de humedad, a la noche, cuando la temperatura alcance 32 grados Celsius,
¿sí? Los objetos que están en el exterior, yo voy a sentir un rocío cuando alcance 32 grados Celsius. Cuando yo esté afuera y le tiro un baldazo de agua al aire, voy a sentir, ¿no?, que la temperatura baja hasta 36 grados. Son procesos totalmente diferentes, ¿sí? En uno humidifico, tiro agua, en el otro solamente bajo la temperatura a presión constante. No entendí por qué ahí estaría la temperatura de rocío. La temperatura de rocío es siempre a presión constante. Entonces, si es a presión de vapor constante, es a omega constante. Ah. O sea, siempre vamos a estar ahí horizontalmente, digamos. Claro. Claro, Y omega constante, claro. Esa es la explicación por qué hay plantas en el desierto. En el desierto la temperatura es muy alta en el día y la humedad relativa muy baja, pero cuando alcanza la temperatura de rocío, que en este caso, miren, podría ser 55 grados y del 30%, una condición bastante desértica, se alcanza la temperatura de rocío, el aire se satura, suficiente para que ingrese agua en la tierra y que les sirva, puedan aprovechar las plantas. Todo está relacionado con todo. Bueno, y acá en este problema nos da como un ejercicio, dice, de varias cosas. Al principio tenemos aire que está a 50 grados y a una temperatura de volumen húmedo de 39. Entonces, para marcar 39, bueno, por acá, y el aire está a 50 grados, está acá. Entonces, este es el estado inicial del aire. El phi es el 50%. Pero al finalizar lo calentamos hasta 86 grados. Entonces, si caliento, estoy 86, estoy más o menos por acá. Y dice que lo estoy calentando a 86 grados, y cuando caliento es a omega constante. Caliento, o sea, humedad absoluta constante. Entonces tengo que unir el punto final con el punto inicial, ¿sí? Y ahí veo cuál es la humedad relativa que queda al final. Está entre 10 y 11, más cercano a 10 y pico. Y bueno, ya terminamos porque ya se nos está pasando la hora. El que sigue es muy parecido. El cambio de humedad relativa que sufre el aire a 70 grados. Entonces estoy a 70 grados y que tiene una temperatura de bulbo seco de 35, acá tengo inicialmente, y lo enfriamos hasta 40. Otra vez lo enfrío a omega constante, hasta 40. Y entonces estaba inicialmente a el phi inicial era aproximadamente el 10%, y el phi final es 60%, parece 50%. Es casi 50%, sí. Sí, bueno. Excelente. Bueno, como ustedes verán, es mucho más fácil, porque los datos se salen solos de ahí, no hay que estar buscando ni analizando nada por separado, pero la trampa es que me tengo que asegurar que la presión del sistema total sea un bar, o 101,3 kilopascales. Si no es eso, no me sirve de nada. Claro. Y una pregunta, ¿están calculadas, digamos, a esta presión y no a otras por una cuestión de que no se usan en la práctica otras presiones? ¿O hay también tablas de psicometría con otras presiones? Podés llegar a conseguir. Una vez un alumno me trajo una a 2 bares, porque lo hizo, porque se puede hacer. Mira. O sea, ¿La había hecho a él? Lo había hecho él, me lo trajo.
Qué Em, bueno. porque no es una cosa complicada, porque si vos tenés un Claro, sistema que vos trabajás con una expresión determinada, tenés que armarte tu propio sistema, tu propio claro. diagrama. Hoy se hace con computadora, programándolo, así que es bastante, sobre todo bastante fácil porque los datos se consiguen. No es Claro. algo que haya que hacer un experimento. Muy bueno. Bueno, este tema lo van a ver, ahí no sé si está Bernarda, en OP2 es, o OP1, Bernarda, que me va a Ah, ayudar. sí, en OP2. Ya. Sí, ahí van Esto, a ver más profundo la teoría de la ciclometría y del secado. lo que sí pasa que, claro, pasa tanto tiempo entre una cosa y la otra, se olvidan. Pero bueno, acuérdense, porque Bernarda Claro, dice que cuando ella los tiene en OP2, le dicen que no conocen el diagrama ciclométrico, que nunca lo vieron, y la verdad que lo explicamos. Así que hay un poquito por ahí de compasión con nosotros que se los explicamos para no hacernos quedar tan mal. Bernarda después nos va a contar. Bueno, El otro año si van bien, van a cursar el otro año OP2. bueno, y el chicos, año que viene. entonces, sí, buenas noches y ya terminamos ahora. La próxima hacemos sí o sí.